Hola, distinguida audiencia. Hoy iniciaremos una serie de micros sobre los conceptos básicos de estadística. Empezaremos con los conceptos de población y muestra. Estadísticamente, una población viene a constituir una gran agrupación de elementos que pueden ser individuos, objetos, entidades. Ellos, en general, pues para ser población deben poseer algunas características comunes observables que constituyen el interés del estudio. O sea, no por el simple hecho de ser una agrupación son población. Todo estadísticamente está en función de lo que se pretenda analizar, estudiar de ese conjunto de elementos. Y por supuesto, esas características o magnitudes deben ser medibles o apreciables. Podríamos enumerar una gran cantidad de ejemplos. Podemos hablar de poblaciones de estudiantes, cuando vamos a referirnos a algunas características que podemos medir de ellos o apreciar de ellos, pero también podemos hablar de poblaciones de personas, pero en función de sus opiniones, de sus intereses, de sus actitudes. Podemos hablar de grandes conjuntos de instituciones, por ejemplo, poblaciones de universidades, o podemos hablar de poblaciones de objetos, como en este caso, una población de libros. Sobre la población es importante diferenciar su clasificación. Podemos hablar de poblaciones finitas o contables. Son aquellas en las cuales sus elementos los podríamos enumerar y tener conocimiento de todos ellos. Es decir, que el tamaño de esa población va a ser un número conocido de elementos. Y a su vez, al poderlos conocer a todos, podríamos disponer de un marco de muestreo, es decir, un listado general de los constituyentes de esa población. Pero también podemos hablar de población infinita o no contable, que es en el caso en que matemáticamente puede ser un número finito, pero imposible de contar. Colocamos ahí el ejemplo de unos peces en un lago o en un río. En este caso, decimos que la población tiende a infinito, y como no podemos conocer cada uno de sus integrantes, pues no podemos disponer de un marco de muestreo. Y esto es lo que determina a futuro qué tipo de muestreo vamos a utilizar y bajo qué condiciones técnicas. Por su parte, una población pues viene a ser una parte, una sección o una fracción o un subconjunto de esa población que estamos estudiando, y por ende pues sus integrantes pues deben tener características y magnitudes representativas de esa población que se está estudiando. Podemos aquí visualizar las poblaciones que hemos mencionado anteriormente, y si tomamos de cada una de ellas algunos de sus elementos, pues estos son quienes van a constituir las respectivas muestras. Así como hablamos de tipos de población, podremos hablar también de tipos de muestra. Vamos a clasificarlas en función de la forma en que se pueden seleccionar y de la posibilidad que tienen de ser seleccionados. Por su forma de selección podemos hablar de muestras aleatorias y muestras no aleatorias. Y por la posibilidad de selección que tienen sus elementos, podemos hablar de muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. Una muestra es aleatoria cuando los elementos que la van a formar pues son tomados de manera al azar, de manera fortuita, por casualidad. Por ejemplo, si vamos a tener una muestra mediante un sorteo entre los seguidores de Carl Sagan, estos seguidores podría ser que están asistiendo a un evento cualquiera. Utilizamos el número de las boletas de ingreso y mediante un biombo podríamos seleccionar las personas que vamos a formar parte de la muestra. En este caso, la muestra es aleatoria. La muestra es no aleatoria cuando ocurre lo contrario, cuando ya persiste en el investigador o en la persona a escoger la muestra una intencionalidad predeterminada, que es a conveniencia lo que se va a estudiar. Por ejemplo, si vamos a obtener una muestra entre personas que practican el fútbol y nos dirigimos para ello a un campo de entrenamiento, lógicamente ahí vamos a encontrar personas dedicadas a ello. ¿Por qué? Porque prevalece la intencionalidad de la selección. En cuanto a la posibilidad de selección, hablamos de muestra probabilística, y es cuando todos y cada uno de los integrantes posee una probabilidad conocida de ser seleccionados, es decir, de que conformen a esa muestra. Por ejemplo, si hacemos un sorteo conociendo un listado completo de los cuentavientes de una entidad bancaria, nosotros podemos tomar una muestra. En este caso, aparte de probabilística, pues también sería
aleatoria por la forma en que se está seleccionando. Viendo esto, pues en el primer ejemplo, también que se hace por sorteo entre esas asistentes al evento de Carl Sagan, también puede ser, aparte de aleatoria, una muestra probabilística. En cuanto a la no probabilística, es lo contrario, cuando no todos los integrantes de una población pues, van a tener la posibilidad de ser seleccionados para esa muestra. Por ejemplo, la que se pueda obtener entre padres de familia, en algunos semáforos, como ocurre muchas veces, encuestan a las personas para ofrecer un plan vacacional. O sea, ¿por qué no es probabilística? Porque no todos los integrantes de una población que pasen pueden tener la posibilidad de pasar por ese sitio. O sea, en este caso, la muestra es también no aleatoria. Gracias por su atención.